Así que, ¿por qué no vamos a la Biblia, Mateo 14, 24? Veamos qué dice. Y la barca estaba en medio del mar, ¿sí? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma!, dijeron. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y qué dijo Pedro en el 28? Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Un poco de contexto para los que no saben lo que está sucediendo ahí. Pues van los discípulos en un barquito en medio del mar, se vino una marea alta y ellos, atrapados en medio de la tormenta, como todos unos buenos discípulos de Jesús, no supieron calmar la tormenta. Y Jesús maravillosamente apareció bien de película en medio de la niebla, caminando sobre el mar, y vino Pedro y dijo: Jesús, ¿quién anda ahí? Dijo, pensaron que era un fantasma. Imagínense, tan espirituales los 12 discípulos que andaban ahí, andaban tan espirituales que lo primero que pensaron no fue en un ángel, sino en un fantasma. Pero a lo que yo quiero llegar es, los discípulos estaban en una crisis. Diga crisis. Diga crisis, diga. Ahí está. Los discípulos estaban en una crisis. ¿Y qué sucedió después? Vino una persona de todos los que estaban ahí. Tuvo el coraje de decir si el que andaba ahí era un fantasma. Y esa misma persona que pensó que era un fantasma le dijo: si de verdad sos Jesús, dame chance y yo bajo para caminar en medio de la tormenta sobre el agua. Una persona, un líder. Una crisis necesita un líder. Una crisis necesita a alguien que esté al frente, porque esa persona es la que va a desatar fe para los demás. Ahorita nosotros estamos en una crisis, ¿o no? Estamos en una crisis. Muchos murieron, muchos todavía siguen encerrados sin poder salir y aún así les dio el COVID. Pero siempre hay un líder, siempre hay alguien que está al frente. Y sabe, esta casa ha estado al frente. Esta casa ha estado al frente durante la pandemia. Pasamos en la casa haciendo servicio tras servicio, Zoom tras Zoom, reunión tras reunión, desatando fe, creyendo, levantando palabras, levantando oración, porque hay un objetivo dentro de esta crisis para los hijos de Dios, y es la victoria. Y la victoria no se va a lograr con sus fuerzas, la victoria se logra en equipo, se logra en grupo. ¿Sabe por qué esta es una casa? Porque esta es una familia, y si no la abrazaron cuando usted vino, algo hicieron mal, pero esta es una familia. Y en esta familia no se deja perder a nadie. Muchos hemos salido victoriosos de las crisis por estar en esta familia. Nosotros necesitamos un líder, diga líder. Mucha gente, aún estando en la iglesia, no tiene un líder claro. Y por eso hay iglesias que grupalmente todos están en depresión, que grupalmente todos están, usted llega a esa iglesia y los ve todos desanimados, pero en esta iglesia no es así, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros no sabemos a quién seguir y andamos que hoy voy a esta iglesia y pues no sentí que pasara nada, mejor me voy a la otra que tenía mucha luz, mejor me voy a la otra, mucho grita, me voy a otra. No tenemos un líder. Nuestro espíritu se desgasta, se deprime, se cansa, y cuando viene la crisis, ¿qué sucede? Somos los primeros en que nos botan. Pero saben, esta mañana, con el único objetivo de que encontremos la victoria luego de la crisis. Entonces, todos queremos victoria. Yo quiero victoria. Si usted quiere victoria, necesita vencer la crisis. Y vamos a comenzar así. Para los asiáticos, la crisis representa dos cosas. La primera es peligro. Claro, el COVID, peligrosísimo. La segunda, oportunidad. Oportunidad de triunfar, oportunidad de crecer, oportunidad de salir. Si no, mire cuántas empresas salieron después de la pandemia, que se desarrollaron en medio de la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que toda crisis tiene peligros, pero que estos peligros nos desafían. Si usted no se vio desafiado por el COVID, pues voy a orar para que le pegue y de plano se vea desafiado. ¿Qué pasó haciendo usted durante un año completo de pandemia?
afligido, deprimido, frustrado. Para los hijos de Dios la pandemia tuvo que haber sido una oportunidad. Tuvo que haber sido una oportunidad para emprender, una oportunidad para evangelizar. ¿Sabe? ¿Y sabe por qué sé que nada de eso pasó? Porque si no, esta iglesia estuviera llena de sus familiares ahorita, pero bueno, esa es harina de otro costal. Entonces, analicemos el pasaje otra vez. Era de noche, ellos estaban en la barca, vino una tormenta, y en ese momento que ellos estaban ahí, el temor se convirtió en terror. Si ya estaban afligidos porque ese barco se iba a quebrar, de la nada que vean una figura en lo oscuro y que les hable, el temor se convirtió en terror. Y todos erraron por temor y eso les produjo una crisis. Si ya estaban afligidos, vieron eso, lo escucharon, todos empezaron a colapsar entre todos ellos, no sabían ni qué camino agarrar. Y cuando el momento que todos ellos pensaron que ese era un fantasma, en ese momento la crisis estaba en su punto más alto. Si de todas las cosas que pensaron fue, eso es un fantasma y no un ángel que me viene a salvar, la crisis llegó a su punto más alto. Entonces, cuando nosotros estamos en crisis es bien fácil equivocarnos de decisión, porque tenemos que tomar decisiones rápido. Esta iglesia tuvo que tomar decisiones rapidísimo durante la pandemia. Y la iglesia tuvo que tomar decisiones. De un día para otro tuvimos que barrer todas las cosas de la oficina, llevarlas para la casa y decir, bueno, vamos a comenzar la iglesia como la primera vez. Sí, tuvimos que tomar decisiones. ¿O no tomaron decisiones ustedes? Se quedaron ahí viendo cómo pasaba todo a su alrededor. Tuvieron que tomar decisiones. Pero ¿sabe cuál es nuestra garantía? Y me voy a saltar todo el tema. Nuestra garantía es el reino de Dios. Nuestra garantía de que la decisión que estamos tomando es la correcta es el reino de Dios. Pero para llegar ahí falta. Entonces, la crisis es una fuente motivadora. Diga motivadora. Vencer el miedo desata creatividad. Muchas veces nos detenemos a hacer cosas porque tenemos miedo y decimos, ¿y si me salto eso para allá? ¿Qué va a pasar? Pero cuando saltamos y vemos una oportunidad, nuestra creatividad empieza a trabajar. ¿Sabe? Muchas veces la gente dice, ¿y si compro la casa o compro el carro? ¿Comienzo el negocio o me quedo de empleado? Usted quiere saber qué es lo que va a pasar y está en el reino de Dios, hágalo. Hágalo. Su garantía es el reino de Dios. Dígale al de la par, garantía. Es el reino de Dios. Pero bueno, volviendo a la historia. Pedro va más allá. Ve al fantasma y tiene el descaro de decirle, si de plano sos Jesús, déjame que camine. O sea, si usted ha visto películas de miedo en los últimos años, el protagonista lo menos que hace es hablarle al fantasma y decirle que compruebe si es él. Lo primero que hace el protagonista es huir. Pero ¿qué hace Pedro? Viene, mira al temor que ya estaba, mira al fantasma y dice, de plano, si sos Jesús, déjame caminar, y si no, pues hasta aquí llegué. Y lo hace. Y él comprobó lo sobrenatural. La crisis nos sirve para desafiar lo sobrenatural. Bueno, era un caos. Y no sé cómo, no me pregunten cómo, de la nada salieron con que vamos a ir a repartir estos paquetes de comida a alguna gente de la iglesia. ¿Y de dónde salieron esos paquetes? ¿Y cómo? Y fuimos, yo me acuerdo que fui como 2 veces. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? La gente a la que fuimos a visitar, ya su espíritu estaba totalmente frágil, quebrado. Y llegar con eso fue darle una oportunidad, un respiro más a la persona. Porque respiró y dijo, no se han olvidado de mí. Respiró y dijo, de plano que Dios me sorprendió. Para esa persona, pues la vida iba pasando. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, fuimos la esperanza para esa persona. Nosotros como hijos de Dios fuimos y le demostramos, fuimos una señal sobrenatural para esa persona, porque nadie se esperaba que le lleváramos comida. Pero sabe una cosa, cuando nosotros tomamos decisiones en la crisis, bajo el reino de Dios, lo sobrenatural se hace real. Y donde no había, empieza a haber. Si esa tormenta no hubiera sucedido, pues Pedro no hubiera caminado sobre el agua.
Si el COVID no hubiera sucedido, ¿qué estuviera haciendo usted? Si usted me dice, estuviera igual o peor, entonces ¿qué hizo? No hizo nada. Pero si usted dice, gracias al COVID, yo hice esto y aquello, dele gracias a Dios que nos llegó el COVID, porque muchos hemos salido de la crisis. Y esta mañana, el centro de todo este tema es sacarlo a usted de la crisis. Pero así, pegar una patada. Entonces, si la crisis no viene, nosotros no podemos demostrar el poder de Dios. ¿Sabe? La crisis ha hecho incluso que nosotros podamos salir allá afuera con autoridad. Así se los digo. El martes pasado salimos y se puso a llover y yo andaba ahí con la cámara cuidándola así pero sabe, aún así ver que se detuvieron carros, que oramos por gente y que la crisis nos está haciendo fuertes. La crisis nos está haciendo fuertes. Entonces levante su mano y diga, necesitamos una crisis. Vladi, pero es que la crisis no es de Dios, que no sé qué, que no sé cuándo. La crisis es de Dios. Dígale al de la par, la crisis es de Dios. Miren, volviendo a la historia otra vez. Pedro era pescador, lo sabían, ¿verdad? Pedro era pescador. Significa que el brother pasaba en el agua el 90% del tiempo. Y aún así le tenía miedo al agua. O sea, si él sabe cómo se comporta el mar y las depresiones tropicales, y si él sabe cómo funciona y por qué le tiene miedo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Él enfrentó la crisis. ¿Y qué sucedió después? Algo nuevo. Dígale de la par, algo nuevo. Cuando nosotros entramos a una crisis no podemos esperar derrota a los hijos de Dios. Solo podemos esperar algo nuevo. Nosotros cuando entramos al COVID-19, nosotros no dejamos de orar, nosotros no dejamos de creer. ¿Y qué estamos viendo hoy? Estamos viendo algo nuevo, estamos viendo gente nueva, estamos viendo almas nuevas, estamos esperando algo nuevo. Entonces, le dije, la crisis trae creatividad, ¿sí? Hay muchos artistas que salieron durante la pandemia. Hay muchas cosas que salieron durante la pandemia. Pero ¿sabes? Dios no solamente permite que la crisis suceda. La gente dice, ¿por qué Dios permitió que el COVID-19 nos pegara? ¿Por qué el murciélago? ¿Por qué? Dios no lo permitió, Dios lo provocó. Porque ¿sabe? Yo me remontaba a cuando los discípulos ya habían alcanzado miles de almas que estaban bien cómodos en su ciudad predicando. Dios provocó una crisis. Dios les mandó a un emperador y los mandó y le pegó y le dijo, vaya a agarrarme a todos estos y vamos a matarlos. ¿Qué provocó eso? ¿Qué provocó eso? Dios lo permitió. No fue el diablo, fue Dios. Eso es una crisis. Pero ¿sabe? Gracias a esa crisis, el evangelio llegó a todas las naciones del mundo. El evangelio es lo que tenemos ahora, gracias a una crisis. Así que mire, en lugar de quejarse por la crisis, dele gracias a Dios. En lugar de estarse quejando de que por qué pasa, dele gracias a Dios. ¿Sabe? Lo que pasa es que usted no escucha la voz de Dios. Estamos en medio de la crisis, estamos como cualquier otro mortal, otro humano, estamos ahí. Ay, si me da el COVID, ¿sabe cuánta gente se enfermó de COVID de esta iglesia sin venir a la iglesia? Encerrados en las casas y les pegó el volado este. Y nosotros que estamos aquí, no nos ha tocado nada. Pero bueno, la crisis nos hace fuerte. Digan, la crisis nos hace fuerte. La crisis, o sea, mire, si la crisis no es motivación suficiente para que usted haga algo nuevo, entonces yo no sé qué está esperando que Dios haga. Mucha gente dice, Dios, dame una señal si este negocio es bueno, o dame una señal si esta casa es la buena. Mire, si la casa está en otra zona y no a la parte donde ha vivido por 25 años, pues esa es. Si el negocio lo va a sacar de ser empleado a ser un empresario, pues ese es. Pero ¿sabe? Dios mandó esta crisis para motivarlo a que haga algo diferente. No mandó la crisis para que se acomode. Así que haga algo diferente a partir de hoy. Entonces, la crisis provocó cuatro cosas. Diga cuatro cosas. La primera es crecimiento. La crisis provocó crecimiento. La crisis nos provoca crecimiento. La crisis nos madura. ¿Por qué? Porque aún en medio de la crisis, solo remontes a la cuarentena, si la gente decía fácilmente ocultaba sus problemas matrimoniales porque uno se iba a trabajar, el otro se quedaba, bueno, ignoraban el problema. Y esas parejas, ¿cómo hicieron si tenían que convivir después de la cuarentena un año completito encerrados en casa?
¿qué tuvieron que hacer? O se mataban, o se divorciaban, o maduraban. La crisis nos trae madurez. La crisis nos madura. Mire, si usted no haga un análisis ahorita, haga un análisis de su vida ahorita, de aquí a un año atrás, ¿qué cambió en su vida? ¿Maduró algo? ¿Se quedó igual? ¿Aprendió a amar a sus hijos, a su esposa, a su esposo? ¿Aprendió a administrar sus recursos? ¿Qué aprendió? Y si no aprendió nada, pues preocúpese que, bueno, porque sabe, Dios nos ama tanto, dígale de la par, Dios nos ama tanto, y sabe, Él nos va a permitir las crisis. Yo cuando estaba platicando a mi papá sobre este tema, le decía, papá, pero ¿y cómo es esto? O sea, si Dios nos ama, ¿por qué nos deja que nos pasen estas cosas? O sea, a Dios le gustan las crisis. A Dios le gusta porque sabe que nosotros somos capaces. A Él le gusta porque sabe que Él nos ha dado las herramientas. A Él le gusta porque sabe que lo escuchamos, porque sabe que estamos caminando en su palabra. Y esa crisis que Él nos ha puesto ahorita, porque sí, o sea, ha llegado un momento de todo esto que hemos estado pagando el terreno donde se ha sentido un valle, pero Él me decía, a Dios le gusta la crisis, porque nos va a sacar fuertes de esta crisis. A Él le gusta esta crisis porque nos va a hacer valorar este templo, nos va a hacer valorar todo este sacrificio. Entonces, yo solo tengo una palabra para todos los que estamos invirtiendo en Casa Espléndida. Mire, usted no se sienta que lo que está invirtiendo no se mira. Aprenda a amar lo que estamos invirtiendo. Yo he aprendido a amar cada cosa que hemos pasado como familia, que hemos pasado como casa. Yo he aprendido a amarlo también. ¿Y por qué no voy a dejar de hacerlo? A pesar de que de la nada hay que invertir por allá, pero también hay que pagar y hay que comprar aquí porque se quemó y hay que pagar siempre, ¿sabe? Esta crisis en la que está esta casa simplemente va a hacer que cuando este edificio esté hecho con orgullo, digamos, este edificio está hecho con lágrimas, con sacrificio para honrar el nombre de Dios. Entonces, porque es bien fácil decir del diente al labio, yo soy fuerte, yo soy hijo de Dios, yo escucho la voz de Dios. Pero cuando viene la crisis, ahí es donde de verdad se prueba nuestro carácter, es donde de verdad se prueba nuestra madurez. En medio de la crisis, la capacidad es probada. En medio de la crisis, la capacidad es probada. En medio de la crisis surge la creatividad. ¿Cómo resolvió problemas usted durante la pandemia? Si no había nada abierto, ¿cómo le hizo? Creatividad. Cuando vino la pandemia, nadie estaba preparado. Esta casa no estaba preparada con nada. Pero la creatividad, dígale a la par, creatividad. No sé qué es lo que usted está esperando. En serio, no lo sé. Y se lo vuelvo a repetir, no sé qué es lo que quiere ver de Dios. Pero Dios ya le dio las herramientas a usted. Y a todos nos está procesando en esta crisis, a toditos. Pero este es el mejor tiempo para clamarle a Dios por la creatividad, para de plano decir, ya tengo el don, tengo el talento, ¿cómo lo voy a poner a trabajar? Porque sabe, mucha gente se queda esperando que el otro haga. Es usted, o sea, mi trato no es con el de a la par, mi trato es con Dios. La innovación aparece en tiempos de crisis. Mire cuántas aplicaciones de delivery comenzaron durante esta pandemia, porque a la gente le daba temor de salir de casa. Salieron un montón de aplicaciones. Innovación. Dígale al de la par, innovación. ¿Y usted cómo ha innovado desde la pandemia? No, pero es que innovación no solo es tecnología. Innovación es que muchos tuvimos que cambiar estilos de vida. De la crisis, ¿sabe? De la crisis la iglesia aprendió a administrar de manera diferente los recursos. ¿Sí? Porque Dios no nos quiere estancados. Dígale al de la par, Dios no te quiere estancado. Dios te quiere innovando, dígale, innovando. Mire, si en la pandemia no se dignó a pintar la pared que era blanca y ahora ya parece blanco hueso, si no se dignó a pintarla de un color diferente, aunque sea eso, vaya a ser ahora, pero innove. Dios nos está procesando para innovar. Y dice la Biblia que si nosotros somos fieles en lo pequeño, Él nos va a dar en lo mucho, ¿sabe? En Eclesiastés, si usted lee ahí en Eclesiastés, usted va a ver la innovación de Dios. O sea, no,
Vaya leyendo Eclesiastés ahí en su tiempo. Pero sabe, nosotros podemos ver a Dios innovando. Imagínense la capacidad que tiene que tener Dios para imaginarse cómo iba a ser la tierra, para decir cómo van a ser los árboles, cómo van a ser los peces, cómo va a ser el hombre. Imagínese usted cómo Dios tuvo la imaginación para decir el hombre va a ser así. Si Dios innova, nosotros tenemos que innovar. Dice, Dios está haciendo algo nuevo. Nosotros tenemos que hacer algo nuevo. Innove, así se lo digo, innove. Porque, Dios está haciendo algo. Y como hay mucha gente a la que Dios la ha prosperado en medio de la pandemia, así se lo voy a decir. Hay mucha gente que en serio que yo digo, qué bueno eso que están haciendo. Pero no se les nota. No se les nota. ¿Cómo quieren hablarle a otros? Decirle, mire hermano, salga de la crisis, haga aquí, allá. Si ni a mí que yo les estoy diciendo se me va a notar. En Éxodo, pueden buscar Éxodo 14, del 15 al 16. Nosotros si algo tenemos que aprender de lo que hizo Pedro, qué buena onda Pedro, fue enfrentar la crisis. No le tenga miedo a la crisis. Yo estaba leyendo en Twitter a alguien que decía, ay, ¿cómo me da no sé qué? Decía de que la iglesia no se preocupe por la bioseguridad de su gente y que no sé qué y que no sé cuándo. Me estuve así, mírame, así de responderle. Brother, si yo te vi en el estadio la semana pasada sin mascarilla gritando. Nosotros tenemos que enfrentar la crisis. Que usted esté aquí es el primer paso para enfrentar la crisis. Que usted haya salido de la casa es el primer paso para enfrentar la crisis. Pero veamos qué dice Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Siguiente versículo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Otro contexto. Moisés lo venía siguiendo su hermanastro, su brother. Venía detrás de él con todo el ejército a matar a todo el pueblo de Israel que él había liberado. Había un mar enfrente y el pobre, igual que Pedro en la historia anterior, no hallaba qué hacer. No habían barquitos, no habían lanchas, no habían kayaks, no había nada. Y viene él y todo el pueblo le está diciendo, Moisés, nos van a matar, Moisés, sácanos de aquí. Y él viene y escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Y le dijo, Moisés, que me paras ahí, levantás tu vara, clamás mi nombre y se va a abrir. ¿Qué hizo Moisés? Fácil era decirle, Jehová, por favor, abrilo, nos van a matar. ¿Qué te cuesta solamente desde el cielo un rayo y que se parte el mar? Pero sabe, Dios no nos quiere cómodos, porque bien fácil es esperar, ay Dios, mándame un rollito de dinero y esperar a que nos baje el rollito de dinero. Pero Dios no nos quiere cómodos. Dios nos quiere enfrentando esta crisis como buenos hijos de Dios. Moisés se paró al frente, él levantó su vara, le hizo caso a la voz de Dios y el mar se abrió. Y el pueblo cruzó y no murió nadie. Entonces esta mañana, usted cuando sienta que de plano las deudas se le vienen encima y que usted se va a ahogar, usted párese enfrente de la crisis, escuche la voz de Dios, levante su vara y va a salir de esta crisis. ¿Sabe? Pero a nosotros nos gusta fácil las cosas. Y si algo hemos tenido que aprender es a no huir de la crisis. No huya de la crisis, no huya. Es bien fácil simplemente ignorar el problema y correr hacia el otro lado. Pero pararse enfrente de la crisis, enfrente del problema y tenerlo ahí, eso requiere carácter. Eso requiere madurez. Dios nos quiere enfrentando la crisis. Y no porque nos quiera retándolo a Él, sino porque Él quiere que simplemente escuchemos su voz y hagamos lo que Él nos está pidiendo. Dios le dijo a Moisés que levantara su mano en medio de una crisis. Mire, si usted con la pandemia no hallaba ni qué camino agarrar cuando dijeron que nos íbamos a encerrar, a él lo iban a matar, a él y a todo el pueblo de Israel, lo iban a matar. Y él tuvo que hacerle caso a Dios. Él tuvo que enfrentar la crisis, él tuvo que pararse enfrente de la crisis, levantar su vara y creer. Pero usted pasó toda la cuarentena quejándose.
Pasó toda la cuarentena ignorando sus problemas, ignorando aquí, ignorando allá. Pasó toda la cuarentena deprimido, no hallando qué hacer. Yo le dije una cosa al inicio de este tema: nosotros tenemos una garantía, y esa garantía es el reino de Dios. La garantía de que yo voy a salir de esta crisis es el reino de Dios. La garantía de que a mí el COVID-19 no me va a matar es el reino de Dios. Ya casi llego. Ya casi llego. Número 4. La tierra necesita el cielo. Dígale al de la par: la tierra necesita el cielo. ¿Sabe qué hacemos todos los martes? Todos los martes no salimos. No salgo yo a hacer que posen con los rótulos, a tomarle fotos y a grabarle video. Aunque así parece, pero no. Todos los martes salimos ahí afuera, en medio del calor, en medio de la lluvia. Oramos. Somos impartidos antes de salir a la calle. Hay niños que están allá afuera con esos rótulos también, porque estamos trayendo el cielo a la tierra, porque la tierra lo necesita. Entonces, esta es la señal que... Hola, ahí está. Esta es la señal que usted estaba esperando para traer el cielo a la tierra. Esta es la señal que usted estaba esperando para hablarle a su familia de Cristo. Y yo la semana pasada traje a unos amigos a la iglesia. Sí, por favor. Y por un momento yo dije, por un momento yo llegué a pensar, ¿y qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de esta casa? ¿Qué van a pensar de mí después de que vean de plano mi entorno natural? ¿Qué van a pensar de mi familia, de mis papás, después de que nos vean en lo que hacemos normalmente? Pero eso fue antes de venirme para la iglesia. Y ya estando aquí, cuando yo estaba aquí en la batería, yo oraba con los chicos y yo decía: Dios, que esto no lo hagamos para impresionar al hombre, sino para impresionarte a ti. Porque yo no quería que al estar aquí tocando, yo lo hiciera por impresionar a mis amigos. Porque yo sé que ellos también tienen una necesidad. Y que ellos hayan accedido a venir. Ya al finalizar, platicando con todos ellos, uno de ellos me dijo: papá sí me pegó unos buenos golpes, me dijo. Y platicando ella, mi papá la saludó y todo, y le dice: esto sí se sintió como una casa. Esto sí se sintió como algo diferente. Y yo en mi mente lo sabía. Pero ¿qué le quiero decir? La tierra nos necesita. La tierra nos necesita. El problema es de nosotros pensar que no tenemos nada que darle. O sea, el problema es llegar a pensar de que Dios no ha hecho lo suficientemente por mí como para irse a enseñar a alguien más. ¿Sabe? Si yo le contara de todas las cosas que Dios me ha sacado, o sea, si me pusiera a enumerarlas cada una, no termino esta tarde. Pero sabe, si Dios ha hecho algo por usted, esta es la señal que usted estaba esperando para que vaya a contarle a alguien. Porque la tierra nos necesita. Nosotros no somos de esta tierra. La tierra nos necesita. Entonces, ya casi termino. Sí, ya, se lo juro. Se los prometo. ¿Cuántas veces hemos dicho: ay Dios, que se haga tu voluntad? Ay Dios. Y dije antes de la crisis: Dios, que este templo se haga tu voluntad, y que este terreno y que este préstamo, y que si no es tu voluntad, pues que no se dé y que no sé cuándo. Y se dio, y se vino la pandemia. Y después, y entonces, Dios, ¿en qué estamos? ¿Era tu voluntad o no era tu voluntad? Cuando nosotros invitamos al cielo a la tierra, nosotros le estamos permitiendo que Él haga lo que Él quiera. Y Dios permitió esta crisis para que nosotros, los hijos de Dios, fuéramos por el que necesita escuchar de Dios. Porque sabe, hoy si nosotros como cristianos tuvimos nuestros bajones durante la pandemia, tuvimos nuestros bajones espirituales, que nos sentimos que, y si lo que yo creo no es verdad, y si de plano el mundo se va a acabar, y si nosotros siendo hijos de Dios llegamos a tener pensamientos así, imagínense los que no conocen de Cristo.
Imagínese aquel que usted lo tuvo enfrente para contarle que podía venir aquí a encontrarse con Cristo y no lo hizo. Imagínese esa persona. Pero cuando clamamos, hágase su voluntad, le aseguro, le garantizo que viene una crisis. Porque Dios nos va a sacar. Dios nos va a sacar a demostrar el reino de Dios.